enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Pelear por Él es todo un honor. Buenos días, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Una video respuesta para nuestro querido hermano separado, ¿verdad? El señor Pedro Gómez, el cual está haciendo unos videos ahí medios, sacando textos y fuera de contexto para sacar sus pretextos y crear una doctrina propia y una interpretación inclusive personal. Este señor hizo un video de 30 minutos. Espero hacerle una video respuesta de, no sé, 7, 8, 10 minutos. Espero me tengan un poquito de paciencia. Y el hermano Pedro Gómez hacía una explicación basándose a Mateo 16, 18, donde se estaba equivocando a cada rato, que decía que Mateo 13 y que luego que 16 y que al último dijo que un fallido. Ahí estaba apachurrándole a la computadora y obviamente se estaba equivocando. Obviamente es algo que nunca ha leído y que obviamente no ha extraído el contexto de todo lo que dice Mateo 16, 18. Dice la palabra de Dios en Mateo 16, 18: y ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Estamos hablando de las palabras de Jesús. Para empezar, mi querido hermano Pedro Gómez, cuando Jesús le habla a Pedro, acordémonos que se llama Simón. Y en ese momento Jesús le está cambiando el nombre a Pedro, que correctamente tú mismo lo dijiste, significa roca. Y si tú te das cuenta y si nos ponemos a investigar, te puedo explicar punto por punto, pero ese no es por ahí por donde vamos a ir. Pero tú sabes que cada que Dios cambia el nombre, da la misión. En este orden, a Jesús en ese momento le cambia el nombre a Pedro, y le está de Simón a Pedro, y le está poniendo roca. Jesús es la roca, es la piedra angular que desecharon los arquitectos, pero aquí estamos hablando de la piedra de construcción. Y algo que se te está pasando, un punto bien importante, dice, sobre ti edificaré mi iglesia. Y está hablando de una iglesia, no está hablando de 70,000 como actualmente existen 70,000 denominaciones protestantes. Voy a hacer una pausa allí y vamos a regresar a Mateo 16, 18, algo que te está pasando también. Dice a Lucas 22, 31, dices tú que todos son iguales y que bla 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 y que bla bla bla, y que maldito el hombre que confía en el hombre, y no sé, cosas que le dijo a los fariseos los estás aplicando al contexto histórico de lo que en realidad Jesús está estableciendo en Pedro. Fíjate muy bien, Lucas 22, 31 dice, Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro le está diciendo, el enemigo, el diablo, Lucifer, ha pedido permiso para zarandearlos como al trigo, pero yo he orado por ti, y tú a tu regreso confirmarás a tus hermanos. La bendita palabra de Dios está diciendo en este momento que Jesús está siendo selectivo. Tiene a 12 apóstoles, pero dice que va a orar por Pedro. Cuando el diablo venga a zarandearlos, como tú comprenderás, viene a zarandearlos, pero Jesús, que es Dios mismo, va a orar por Pedro para que su fe no desfallezca y él a su vez confirme a sus hermanos. Y tú estás hablando de que maldito el hombre, que Jesús está confiando algo, está confiando una misión muy importante a Pedro. También en Juan 21, 15 dice que Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué fue lo que contestó? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo daría la vida por ti, yo te amo. Le vuelve a preguntar por tercera vez, Pedro, ¿me amas? En la tercera vez Pedro se entristeció. En las 3 veces Jesús le dijo, apacienta mi rebaño. ¿Cuál rebaño? ¿De qué rebaño está hablando? Volvemos a lo mismo que dice Lucas 22. Si estamos hablando de un rebaño,
Ese rebaño quiere Jesús que Pedro lo reafirme en la fe y que ese rebaño siga y transcursa al final de los días. Jesús estableció una iglesia, Mateo 16, 18, en ti edificaré mi iglesia, le dice a Pedro, y tenemos las promesas de Jesús. No nos vamos a quedar en el 18, vamos a seguir leyendo más adelante donde dice, y ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de ella. Si sabemos que Jesús es santo y sabemos que lo que Él dice y promete lo cumple, sabemos que creó y solamente hizo una sola iglesia, edificó, fundó una sola iglesia. Mi querido hermano Pedro Gómez, hay 70,000 denominaciones protestantes y Jesús dice, edificaré mi iglesia. En ningún momento dijo, voy a edificar 70,000 iglesias protestantes. Algo que me gusta mucho aclarar con ustedes cuando estamos en un debate es hablar de la palabra de Dios en Lucas 17, 20, 21, donde Jesús dice, Padre, te ruego por estos. ¿Por quién? Por sus 12 apóstoles. Dice, Padre, para que sean uno solo. Inclusive ahí mismo dice también, y por todos aquellos que han de creer en las palabras de estos, que los que han de creer en lo que los apóstoles iban a predicar. Y dice Jesús, Padre, para que sean uno solo. Así como tú y yo, Padre, somos uno solo, que ellos sean perfectamente uno solo. Y entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Palabra de Dios. El mundo creerá que tú me has enviado. Mi querido hermanito Pedro Gómez, hay miles de denominaciones protestantes que alegan lo mismo que tú. Que Jesús es relación y que esto y que el otro y que no vino. Todos esos son pensamientos, ahora sí que como tú lo dices, como tú lo estás afirmando varias veces, es cosas de los que estás confiando en lo que dice otro hombre. Y maldito el hombre, ¿verdad? Como tú dices, bla, 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 bla. Si estamos hablando de que Jesús quería unidad, 70,000 denominaciones protestantes no son unidad. Estás haciendo lo contrario. Aquel hermano que es protestante y aquel hermano que es ateo y que mira que hay 70,000 denominaciones protestantes, no van a creer en Jesús. Por tanta discordia y tanto... Mira, no vamos a ir tan lejos. A TJs, mormones y bla, 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 a luz del mundo y todas las miles que hay, ni entre ustedes mismos se ponen de acuerdo. A la Iglesia Católica, desde que Jesús la fundó en el año 33, en la persona de Pedro, es la que está actualmente. Un dato más, el Papa Francisco es un descendiente o es una línea ininterrumpida de apóstoles, desde Papa Francisco hasta Pedro. Tenemos los nombres de todos los papas, cosa que ustedes no lo tienen. Lucas, cuando ustedes hablan no quise decir Lucas, quise decir Lutero. Lutero, año 1517. En el año 1517 tiene la fragmentación, la supuesta reforma protestante, y a partir de ahí se le desprende Calvino y un montón de iglesias que surgieron después de Lutero. En la actualidad siguen saliendo y siguen surgiendo denominaciones. Surgen como hongos en medio de un bosque después de la lluvia. Pedro Gómez, en ningún momento dijo Jesús en Mateo 16, 18, tú eres Pedro Gómez y en ti edificaré mi iglesia. Lo que tú alegas con Pedro de que no le dejó una iglesia, pues ustedes alegan que no le dejó una iglesia, pero ustedes agarran esa cita bíblica para decir, a mí Dios me inspiró para hacer una iglesia y ahora tuve un sueño, una revelación y voy a hacer mi iglesia. Lucas 17, 21, Jesús no quiere desunión, Jesús quiere la unidad. Algún día va a haber la unidad, esa unidad que Jesús quiere, pero no de la forma como ustedes lo hacen, desprestigiando a la iglesia, maldiciendo a la iglesia, llamándola ramera. Ahí ya te di las citas bíblicas, no las quieres aceptar, donde habla claramente, oh mira, ya cayó la ramera de Apocalipsis, ya cayó aquella que fornicaba con los reyes de las naciones. Ya te di las citas bíblicas, allá nos haciéndole al profeta. Bueno, Pedro Gómez
A Mateo 16, 18 no está hablando de Pedro Gómez. No te está dando autoridad para hacer tu secta. Mis queridos hermanos de debate, allá los miro. Espero la video respuesta de este señor, pero con fundamentos bíblicos y verdaderos, no con sus fallidos, ¿verdad? Que está leyendo y que está leyendo citas bíblicas y fallido. Aquí tenemos a la palabra de Dios pura. ¿Sí? Entonces, espero su respuesta, Pedrito. Pedrito, el de los cuentos. Bendiciones, paz y bien. Nos miramos.